Por aquí hay, Lenín pregunta, hace dos preguntas. Déjame buscarla aquí en el chat. Lenín pregunta ¿por qué cierre de Gigli y no broca? Y lo otro, ¿por qué la placa recta y no anatómica distal? Bueno, doctor, cierre de Gigli o broca, en realidad hemos usado las dos técnicas, las dos nos han parecido bastante bien. Creo que si uno respeta los principios de la cierre de Gigli, no calentarla mucho, no produce retardo de consolidación. Creo que es una... Excelente. ¿Y por qué placa recta y no distal? Placa recta porque nos da suficiente estabilidad y creo que el abordaje es mucho más pequeño. O sea, mi recomendación es un abordaje más pequeño, menos invasivo, y siempre hay que tener una carta bajo la manga y bueno, particularmente lo hago así. Por lo menos no sé si vieron el caso de la pseudoartrosis que teníamos, entonces en ese caso podemos usar una anatómica distal para más fijación, pero con una placa recta con 4 tornillos distales y 4 tornillos proximales es suficiente. No sé si quiere decir algo. No sé si Nayib está por ahí todavía, porque hay otras Creo preguntas. que se fue. Ajá. Creo que se fue. Vale. Sí. Tenemos por el chat, entonces voy a tomar aquí un momentico la batuta. Tenemos por el chat, hacen una persona no está identificada, dice iPhone, hace un comentario, muy buena charla, no olvidar las correcciones rotacionales, que también se pueden hacer asistidas por tutor. Tenemos una pregunta también de Carlos, primero está, perdón, el doctor Pedro Potela, te felicita por tu conferencia y también por la importancia de documentar los casos en nuestros hospitales. Carlos Pargas te pregunta, ¿qué abordaje realizaste para colocar la placa? Si usaste el mismo abordaje donde si hiciste la osteotomía y la corrección. Hola Carlos, saludos. Sí, el abordaje para colocar la placa a nivel distal, cuando usamos cierre de Gigli, hacemos el abordaje transverso a nivel del muslo, anterior del muslo, y para la otra parte de la cierre de Gigli lo hacemos lateral, de borde lateral, un abordaje de aproximadamente 5 a 6 centímetros y deslizamos la placa. Ok. También, bueno, hay otros mensajes de felicitaciones. El doctor Potela pregunta, ¿dónde no se cuenta con fijadores circulares y lísaros, ¿dónde se podía realizar una osteotomía guiada con un fijador lineal? ¿Tienes experiencia en ese sistema? Cónchale, yo no tengo experiencia con fijador lineal, porque, claro, se podría hacer en un sentido, pero a mano alzada. Entonces, o sea, uno hace la corrección manual, posteriormente fija, pero pasa lo que algunas veces pasa cuando hay un ayudante sosteniendo la osteotomía, el corte, la corrección, que se puede mover. Entonces, es un poco más engorroso. Porque recuerden que el fijador externo del ilísaro lo colocamos antes de hacer cualquier tipo de osteotomía y después con eso corregimos y lo estabilizamos. Claro, me permito agregar que aquí el tutor no funciona como un distractor AO de fémur para fracturas. Estamos utilizándolo para la corrección de la deformidad. Tenemos una aclaratoria. El que dice iPhone es Miguel Herrera, era de esperarse. Saludos, Miguel. Ale 10 pregunta, en caso de no contar con placas bloqueadas, ¿tienes alguna experiencia con otro sistema? En deformidades angulares no, en problemas rotacionales, clavo bloqueado. Sí, sí hay casos descritos y sí. O sea, siempre que tienes una deformidad en varo o algo, utilizas placa, no utilizas clavo. Placa bloqueada. Otro tipo de placa no utilizo. No sé si alguien tiene alguna experiencia con otro tipo de sistema. No, bueno. Giuseppe Sierra dice que cuando no está indicada la realización de osteotomía es para la corrección de valgo o varo y pasar a una... ¿cuándo no está indicada la realización de una osteotomía correctora, sino una artroplastia? ¿Cuándo distingues hacer uno u otro, José? Bueno, por lo menos no sé si viste, Giuseppe, que normalmente lo hacemos en artrosis monocompartimental. Tenemos que corroborar que las demás compartimentos de la rodilla estén sanos.
porque si no, recuerda que vamos a llevar el eje de carga a cero y vamos a distribuirlo. Si tenemos un compartimiento patelofemoral o un compartimento medial afectado, no va a mejorar. Y también muy pendiente la edad del paciente. Eso es una controversia, pero sí hay bastantes estudios que hablan tanto de reemplazos articulares de cadera y rodilla en pacientes jóvenes. Los estudios a largo plazo no son muy alentadores en algunos casos. Ya tiene el micrófono. Estoy por aquí, sí, porque estoy de hace rato tratando de hablar y nada, y como aviso. Esa es la ventaja de ser anfitrión, ¿viste? Sí, no, excelente. Yo decía, ¿cómo hago? Te escribí al celular y todo. Pero bueno, lo que te preguntaban si puedes utilizar un tutor lineal, o sea, el problema es que el tutor lineal tendrías que colocarlo ¿dónde? Fíjate que nosotros, no sé si tú lo describiste, con el tutor Ilízaro, José, son 2 tercios de aro, pero lo importante es que colocamos las bisagras a nivel articular para que la rotación o la traslación ocurra en el foco. O sea, no que tenga que tener un Ilízaro, sino lo importante es que tenga las bisagras ubicadas en el ACA, ¿ok? O sea, en el CORA, que las bisagras corresponden al ACA y que estén ubicadas en el CORA para que la traslación sea la adecuada y no crear la regla 3, que es un defecto de traslación y va a crear doble eje de carga. Ojo, muchachos, esto necesita entrenamiento. Esto no es porque lo vi en una charla, esto es un abreboca para que sepan que existe y que hay que entrenarse, por favor. José tuvo la gran suerte de que estando acá en el FELO vio muchas osteotomías femorales correctoras de valgo y vio los principios. Sobre la pregunta de Carlos Parga y lo de Lenín, yo prefiero usar a nivel de fémur distal para que me traslade sin mucho problema. La osteotomía con sierra de Gigli no quema nada, es rapidito y enfriamos la sierra como nos enseñó el doctor Mauricio Catagni con una compresa húmeda. Paramos un momentico, enfriamos y seguimos. De hecho, generalmente a mí me toma menos de 1 minuto hacer la osteotomía, súper rápida, con sierras de Gigli buenas, claro está. Y enfrías la sierra y continúas. Y para hacer la traslación, la corrección de la deformidad con traslación es mucho más fácil con la sierra que con broca. Y yo hago dos incisiones, que creo que es la que hace José, que aprendimos con sierra de Gigli. Una anterior, que la hacemos transversa al muslo, y la lateral la hacemos longitudinal. Y de ahí extendemos esa incisión para deslizar la placa. ¿Ok? Se hace una incisión marcando el sitio, transversa a la anterior, casi que sobre el recto anterior, y ahí hacemos una pequeña incisión de piel y luego con el crail divulsionamos hasta llegar a la cara medial del fémur, de ahí disecamos, y la lateral hacemos una incisión longitudinal y cuando se hace la osteotomía ya el tutor está puesto, y la ventaja del tutor Ilízaro para el doctor Pedro Potela es que es anterior, no me va a limitar en la colocación de la placa lateral. Esa es la gran ventaja de colocar, no, bueno, son tercios de aro de Ilízaro, no es el Ilízaro original como tal. No sé si se respondió la pregunta a todo. Yo creo que sí, doctor. Okay. Hay un comentario de Rafael Arcia interesante con relación a aclarar la colocación de justamente el tutor como un instrumento transitorio, porque los pines, como los colocas a través del cuádriceps, pueden lesionarlo. Entiendo que por ahí va la pregunta del doctor. Entonces, aclarar la colocación de los pines, porque él pone literal. Es transitorio. Mi pregunta es que la corrección. Mi pregunta es ¿qué nos recomiendas a la hora de colocar el fijador para proteger el cuádriceps? Veo que los pines están muy anteriores. Sería ideal aclarar. Y te mando un abrazo. Bueno, la recomendación que yo doy es como tú dijiste, Alfredo, es transitorio. Aparte, los pines están anteriores en el cuádriceps, atraviesan el cuádriceps, pero es un orificio de 5 milímetros cuando colocamos pines. Ya después, una vez la corrección, se retira y como no hay flexo-extensión en ese momento, no va a haber desgarro del cuádriceps. No sé si el doctor quiere apoyar algo. Sí, José, efectivamente. Es una osteotomía femoral asistida con un tutor y estabilizada con placa, ¿ok? Pero es asistida, o sea, simplemente es un instrumento de momento, que es lo que dijo José, es un tercer ayudante, que colocas, ya sabes, cuando consigues la alineación, estabilizas el tutor,
lo dejas fijo y ya sabes que esa osteotomía no se te va a mover para ningún lado. Y en ese momento prolongas la incisión lateral y deslizas la placa y le colocas 4 tornillos distales y 4 proximales. ¿Okay? De hecho, tratamos de no hacerla tan baja porque a veces entras en una casi osteotomía intraarticular. La hacemos más o menos como mostró José, que quepan los 4. Generalmente medimos con la placa donde entren 4 tornillos distales, ¿ok? Y a ese nivel marcamos el nivel de la osteotomía, ¿ok? Yo la he hecho a veces con placas distales de fémur anatómica. Puedo fijar si tengo que hacerla muy baja porque el valgo es muy severo y la traslación va a ser muy grande, entonces utilizo una placa anatómica, pero porque necesito mucha traslación. Entonces, si me voy muy lejos del cora, se va a trasladar muchísimo, ¿ok? Excelente. José, Pedro iba a decir un comentario sobre el tutor lineal. Ya le doy, Sí. ya le doy micrófono. De hecho, también en tutor lineal lo puedes utilizar, pero si vas a usar un clavo intramedular retrógrado, que de hecho Pedro habló de eso. O sea, hola, José, excelente charla. Para el doctor Potera, sí, si tú no tienes un fijador ilízaro, tú puedes utilizar un tutor lineal. Tienes que calcular bien dónde está el cora y el pin distal te serviría como tu bisagra de corrección. Y ahí lo tienes que colocar el tutor por medial y colocarlo anterior también, unas barras anterior. ¿Por qué? Porque hay veces que pasa que cuando lo colocas medial, se te va el fragmento distal y se te hace un recurvatum. Entonces recomiendan colocar un tutor medial por la parte, primero haces tu corrección medial, colocas un tutor anterior, eso es como tu ilízaro asistido, y después tienes toda la parte lateral de la pierna para hacer tu abordaje cómodamente y deslizar tu placa, bien sea recta, bien sea LCP distal. Pero lo ideal es que en el mini tutor que coloques, la rótula del tutor externo, la parte distal, funciona como tu bisagra, y ahí lo tienes que colocar en el cora, en el cual tú trasladas y después haces una convergencia para que puedas alinear la extremidad. Pero sí se puede, pues. De hecho, en el grupo AO yo revisé las osteotomías que habíamos realizado durante el fellow y, y me parece que comparado con otros amigos del grupo que la hacían sin que no fuera asistida. Y la ventaja de que sea asistida es que tienes una corrección precisa y tú puedes corroborar intraoperatoriamente si te quedó bien, si no, si te faltó un poquito. Además, a veces uno hipercorrige un poco, porque cuando uno coloca la placa tiende a regresar un poco. Entonces, con eso te aseguras que quedes una muy buena corrección. ¿Ok? La otra, sí, de acuerdo, Pedro, José, te iba a hacer una pregunta, José. Dale, ¿No has dale. tenido problemas con la LCP distal en el postoperatorio, que los pacientes hacen como una fibrosis, que tienes que retirarle el implante? Porque cuando nosotros lo revisamos, tuvimos un 20 y tanto % que tuvimos que revisar y retirar, después que la osteotomía Sí, consolidó. la distal anatómica, como te dije, la guardo para pacientes de reintervención. Normalmente de entrada no lo hago, pero sí recomiendo que para la recuperación total del paciente retirar el material. Y Recuerda que es muy irritativo en la fascia lata, y algunos pacientes no recuperan la flexión total hasta que le retiran el material. Exactamente. Y una última recomendación. Recuerda que para todo, esto es una osteotomía o es una fractura controlada. Es igual, a pesar de que estamos haciendo una osteotomía, esto es una fractura controlada y tenemos que recordar los principios. Igual, vamos a dar estabilidad absoluta, estabilidad relativa, tenemos que tener cuál sea el implante, el LCP recto, el LCP distal, tener en consideración la cantidad de tornillos, la densidad de la placa, los números de tornillos, lo que tan cerca colocas un tornillo del foco de fractura o no. De ahí va a tener tu buen resultado. Independientemente si sea LCP distal o recta, lo que sea, es los principios en todo. Gracias. Exactamente. Como decía el doctor Nayib en el fellow, así sea con un palo amarrado con una venda, si respeta los principios, van a funcionar. Excelente. Creo que hay una pregunta más, Adolfredo, ¿tú la puedes leer? Sí, claro. Nelson Sánchez pregunta, te saluda José, y dice, las osteotomías que has realizado en artrosis monocompartimental, ¿le haces artroscopia de limpieza a todas o tienes algún criterio de elección? Sí tenemos un criterio, ruptura meniscal. Es el único criterio que consideramos.
o que el paciente tiene un genus valgo y hizo una lesión condral por algún traumatismo, que tenemos un paciente con ese caso, y para hacer la reparación condral con el menisco aprovechamos, lo alineamos de una vez. Pero aquí en Venezuela ahorita no es fácil porque hacer doble procedimiento es sumamente costoso, es difícil. Un comentario, dime, Alfredo, habla tú. No, sí, que quería preguntarle, por ejemplo, el caso que es una revisión, que tenía un retardo de consolidación. ¿Utilizas algún tipo de aporte biológico tipo matriz ósea desmineralizada o algún tipo de injerto como coadyuvante a la estabilidad mecánica? Bueno, Alfredo, en ese caso hicimos injerto de cresta ilíaca, quedó mucho gap lateral y bueno, tuvimos que rellenarlo de injerto, pero no sé si lograste ver, en la lateral había suficiente contacto. Y como me enseñó mi amigo Lenín Colmenares, le pusimos una estampillita para rezar que consolide. Excelente, José. Sobre el comentario de Pedro del tutor lineal, ojo, hay que conocer, manejar un tutor lineal es mucho más difícil que colocar un tutor de Ilízaro. Primero, la bisagra con el tutor, lo que hablaba Pedro, no está en el CORA, está fuera del CORA, vas a crear la regla número 3. Para hacer la osteotomía tienes que manejar la traslación y aparte de la traslación, tienes que hacer la corrección y hacer traslación. No es fácil con tutor lineal. Yo, o sea, lo he visto hacer, yo no lo he hecho, pero sí lo he visto hacer en los cursos que hemos estado en Medellín, pero si tú tienes en tu cabeza la idea del movimiento que tiene que ocurrir, lo puedes hacer. Pero hacer una osteotomía asistida con un tutor lineal, no manejando los principios, se va a crear un desastre. Y con solo 2 pines solamente, fíjate que los pines que usamos nosotros, agarra todo el segmento, 2 pines, uno próximo a la osteotomía y uno distal, para que el segmento no me gire en sentido antero-posterior. Y nosotros, si mal no recuerdas, cada vez que yo hacía la osteotomía antes de deslizar la placa, verifico que no se me haya ido en ante o en recurvato. ¿Ok? Con los dedos, meter los dedos y tocas que el hueso está trasladado hacia lateral, el segmento distal, pero no se va ni anterior ni posterior. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, hacerlo con lineal tienes que tener muchísimo entrenamiento para saber hacerlo. ¿Ok? Y saber qué es lo que tienes de idea. Tener la planificación, saber el rango de movimiento que vas a tener para luego pasar a la placa. O sea, si lo has hecho varias veces, puedes tener experiencia y saber hacer, o sea, ya tienes idea de lo que vas a hacer. Pero ponerse a hacerlo con tutor lineal sin tener experiencia, ojo, no es fácil, es mucho más difícil. ¿Ok? Excelente. Miguel Molano tiene una pregunta, creo, Adolfredo. Un comentario. Sí, ya le voy a dar la... Miguelito, ya tienes micrófono, papá. A ver. Ya va. Algo pasa que no está dando el audio. Ok. Ajá, no hola, sé. ¿me escucha? Perfecto. Sí, lo escuchamos. Ah, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes. Chévere, chévere. Quería hacerle un comentario porque veo que están embolatados con ese problema del tutor lineal y todo lo demás. Hay su técnica. Si tú agarras el tutor, primero tienes que utilizar un fijador externo de 2 barras separadas. Colocar una barra en el extremo proximal femoral, en la diáfisis, en la parte de arriba, o sea, como lo estás colocando tus pines a nivel del cuádriceps, y el otro segmento lo tienes que colocar a nivel del extremo distal. Pero ¿cuál es la característica que tienes que llevar ahí? Los pines distales tienen que ir paralelos al eje de la articulación de la rodilla, ¿me entiendes? O sea, tú vas a colocar los pines perpendicular, exactamente, a la línea de orientación de la rodilla. Eso es lo que te va a permitir a ti, cuando tú coloques la barra de ese lado, en comparación con la otra, al hacer la osteotomía, vas a alinear completamente las 2 barras y las vas a unir con unas rótulas interbarras, pues, de tubo a tubo, que te permiten mantener la alineación.
Eso está descrito en el libro de Paley, bien claro cómo se hacen ese tipo de situaciones. Pero en sí, es importante darle esa opción a personas que por una o por otra no tienen un fijador ilísaro a la mano y bueno, podrían utilizarlo. Pero como dicen allí, si tú no tienes la orientación, el entrenamiento, la curva de aprendizaje para hacer ese tipo de actividades, es preferible referirlo o pedirle ayuda a las personas que ya conocen y tienen experiencia para de esa manera no meterse en problemas y dañar al paciente. Por otra cosa importante, es importante aclarar que este tipo de osteotomías femorales siempre tienes que hacer la panorámica, porque si tú tienes una deformidad que es a nivel de la tibia y no femoral, pues no vas a hacer la osteotomía femoral para corregir la deformidad. Tendrías que hacerla a nivel de la tibia. Y muchas veces está tanto en tibia como en fémur y hay que hacer la corrección de ambas dos, ¿me entiendes? Para que la gente no se confunda y crea que todo es un estándar en que, no, para todos los valvos voy a hacerle femoral, o sea, ¿me entiendes? Eso es importante aclararlo para que no se vaya a crear la confusión en la gente y crea que todo es un estándar, pues, ¿me entiendes? Ese sería el comentario que quería hacerle. Pero sí es factible que se pueda hacer con fijación externa monoplanar, o sea, o con barra, y no con ilísaro. Pero tienes que tener entrenamiento y conocer bien el principio de cómo vas a colocar los pines, porque la idea es que los pines tienen que seguir los ejes, tanto mecánicos y articulares, para poder corregirlo. Excelente, Miguel. La insistencia es que, o sea, ponerse a hacer osteotomías sin entrenamiento, solo porque lo vi en una charla, ojo, hay que entrenarse. Hay muchos trucos, muchos detalles que a veces no se pueden dar en una charla porque es imposible. Y inclusive a los muchachos en cada cirugía, cuando estamos en el fellow, cada cirugía tiene un detalle diferente, pero el objetivo es conseguir el principio de la alineación cumpliendo con los principios básicos, tener los principios, cómo se debe hacer la corrección. Y eso es lo que hay que hacer, excelente. O sea, usar un tutor lineal, los que estamos entrenados, estamos en capacidad de utilizar, pero siguiendo los principios, eso es importante. Y le voy a terminar un comentario de un gran amigo mío, el doctor Raúl Abdul, que él dice que tú no tienes que manejar todas las técnicas, no tienes que dominarlas. Lo que tienes que tener es los teléfonos de los amigos que saben manejar esas cosas, o para invitarlos o para referirle al paciente. Hay que pensar primero en la mejora del paciente. Y lamentablemente a veces nos aferramos a agarrar al paciente solo por dinero, en vez de buscar manera de alguien que maneje las cosas mejor que uno para referírselo, para que le resuelva el problema al paciente. Entonces, de hecho, reoperar un paciente, operar una secuela, un problema, es mucho más complicado que operar un paciente de inicio. En cuanto a lo de las artroscopias que hacía, creo que el doctor Nelson, mira, una de las cosas que, casos muy puntuales, se hace la artroscopia, lesiones meniscales o algo por el estilo. La lesión, ¿cómo se llama? La lesión condral, la condromalacia, cuando cambias el eje de carga, se recupera el crujido que tú le sientes a un paciente con un desgaste en la articulación. Cuando tú cambias el eje de carga, en cuestión de 2-3 meses, ese crujido desaparece. De verdad que eso ojo, no regenera el cartílago, cicatriza el cartílago con fibrocartílago articular. No es cartílago hialino. Sabemos que el cartílago hialino al lesionarse, lamentablemente no regresa, pero sí hay una cicatrización con fibrocartílago. ¿Ok? Es raro que hagamos nosotros igual artroscopia, a menos que sea un caso muy puntual. Lesión, una ruptura de menisco o algo, pero del resto, no, totalmente de acuerdo con José. Y lo bueno es que ves, cuando cambias el eje de carga, la cicatriz deja de sonar. No hemos hecho artroscopias, o sea, para hacer un estudio, no lo justifico como tal, pero la clínica sí ayuda a evaluar que el crujido que tenía el paciente, el desgaste del cartílago, desaparece por la condromalacia cambiando el eje de carga. Bueno, José, no me queda más nada que decirte, excelente la conferencia. Discúlpame, de verdad, retrasos, cosas que le pasan a uno. Eso pasa. Sí. Pedro pregunta por aquí, ¿algún paciente después de osteotomía pasar a prótesis? Mira, en los 15 años que yo tengo
haciendo osteotomías, todavía no me toca operar a un paciente de osteotomías a prótesis. Generalmente son pacientes jóvenes. Inclusive tenemos pacientes en muy buenas condiciones físicas, deportistas, 70 años. Ahorita operé la mamá de una colega, el compartimiento lateral y anterior está muy bien, solo parte medial, y le hicimos doble osteotomía en las dos tibias con fijador externo y corregimos un varo, era un varo, y la paciente con 72 años, muy bien, sin necesidad de pasar a prótesis. Excelente evolución. ¿Ok? Entonces, las osteotomías, cumpliendo los principios, muchachos, funcionan. Y de verdad que funcionan. ¿Algo más, José? No, hasta el momento eso. Gracias a todos por el apoyo y los invitamos a la semana que viene, que a la misma hora nos vamos a reunir por aquí. No sé si el doctor le confirmó, doctor. Sí, hasta ahora el doctor Miguel Galván confirmó para la semana que viene, nos va a dar una conferencia y se va a publicar en estos días ahí, ¿ok? Bueno, entonces agradecido por su presencia, su apoyo, los comentarios de todos, las preguntas, y la idea de esto es crecer, pero es importante, hay que entrenarse, muchachos. En lo que vayan a hacer, tienen que tener un entrenamiento, alguien que los guíe. No hay nada más terrible que un osado intentando hacer cirugía sin entrenamiento. Eso es importantísimo. Hay que entrenarse para poder meterse en esta cirugía, ¿ok? Bueno, gracias a todos, bienvenidos y bueno, que pasen una feliz tarde. Igual, saludos. Alfredo, gracias. Gracias, Alfredo, gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, Pedro.